¿Está usted convencido? Aleluya. Que Él nunca lo ha dejado. Que Él nunca le ha fallado. A través de la Biblia hemos visto hombres y mujeres que Dios no le falló. Amén. Vimos hombres y mujeres con una vida secular como tú y como yo, que Dios los llamó para en su momento hacer la obra que Él le ha encomendado. Dios eligió también personas desde antes de nacer, ¿sabía usted? La Biblia menciona personas que sin aún estar concebido, ya Dios anunciaba que tenían un propósito con esa persona. Estamos nosotros convencidos de que Dios nos ha puesto en este lugar, a esta hora y a este momento. El Espíritu de Dios nos ayude para que estemos seguros de que Dios no nos dejará ni nos desamparará, porque esa es su palabra. Y eso nos dice Él en este día. Yo quiero compartir con ustedes, hermanos, un conversatorio hoy en relación a una mujer. El enfoque que transforma. El enfoque que transforma. La mirada de María. Hoy yo quiero hablar de esa mujer que la Biblia menciona. Gloria a Dios. Esa mujer que estuvo desde el principio enfocada en lo que Dios le había encomendado. Gloria a Dios. ¿Estás tú enfocado en lo que Dios te ha encomendado? ¿Estoy yo enfocada en lo que Dios me ha encomendado a mí? María estuvo enfocada. Y vamos a ver algunos aspectos en que María estaba enfocada en lo que Dios tenía para ella. El primer tópico que quiero tocar con ustedes es que María estuvo enfocada en la voz de Dios y no en el ruido del mundo. El mundo tiene muchos ruidos. Muchos ruidos. Y nosotros estamos siendo objeto de esos ruidos. Pero vamos a ver cómo María, en medio de los ruidos en su tiempo, estuvo enfocada. Pero yo quiero que tú busques tu Biblia. Nadie se quede sin buscar su Biblia. Vamos a buscar en Lucas, que es el que habla más de María, el que detalla más sobre la vida de María. Y es que vamos a hablar, vamos a leer Lucas 1. Vamos a leer algunos versículos que me interesan que nosotros veamos. Enfocada en la voz de Dios. Vamos a ver cómo María prestó sus oídos a la voz de Dios. Y nosotros hoy prestamos nuestros oídos a la voz de Dios. Lucas 1, vamos a leer del 26, del versículo 16, 26, por favor, 26 al 45. Yo quiero que me acompañen a leerlo, no nos quedemos sin leer para que podamos entender. La palabra de Dios dice así en el nombre de Jesús. Amén. Al sexto mes del ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación
cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Gloria a Dios. Lo eres. ¿Oyó María la voz de Dios? Amén. Así es. María estaba pensando: ¿cómo será él? Solo una joven de 17 años, desposada. ¿Cómo que me dicen que yo voy a dar a luz? ¿Cómo que yo no conozco varón? Todo lo que me está diciendo son cosas increíbles, cosas que mente humana no puede entenderla. Pero María prestó sus oídos a escuchar el anuncio del ángel. Escuchamos nosotros cuando Dios nos habla a nuestras vidas. Escuchamos cuando Dios manda a alguien que nos hable y nos diga. Y aunque sean cosas imposibles, ¿la creemos como María? María, en vez de enfocarse en algo que el ángel le estaba diciendo que era imposible, algo que como ella iba a enfrentar esto que el ángel estaba anunciando, María se sabía la ley. María sabía que estaba desposada. ¿Cómo le iba a salir a José con que yo estoy embarazada? ¿Cómo la gente no
sabía que no ni cara iba a tener con qué decirle a José. El primero, imagínense, el primero que tenía que decirle. Sin embargo, María se enfocó y escuchó la voz de Dios y la aceptó. Hoy en día, María es un ejemplo para nosotros. Hoy en día tenemos que seguir a esa mujer que teniendo todo en contra, aceptó el plan de Dios para su vida. Nosotros a veces no teniendo nada en contra, no aceptamos lo que Dios tiene para con nosotros, ni aún así. Pero María aceptó el plan de Dios. María, ¿saben una cosa? Como Dios le dijo que iba a estar con ella, ¿saben qué hizo María? Vamos a leer desde el 29 hasta el 45. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me concede el Señor esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de su salutación a los oídos, la criatura saltó de alegría en su vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Aleluya. Alabanza. Escuchó y aceptó lo que vino de parte de Dios. Y saben una cosa, María fue a donde Elizabeth a fortalecerse, la que todo el mundo decía en el barrio, la que era que estéril. A eso le hacían bullying. Porque usted sabe cómo era la que era estéril.
enfocarnos así, el no ir y no ver nada o escuchar a lo que viene y que quitan luz, ¿verdad, mi hermana? ¿Me recuerdan? Hermano, que Dios lo bendiga. Dios lo bendiga a él, ¿verdad? María no escuchó nada. María fue donde Elizabeth a fortalecerse y allí ella terminó de procesar lo que Dios había puesto en sus manos. Pero María escuchó a Dios y María se enfocó en lo eterno, en lo futuro, no en lo inmediato, no en las circunstancias que ella tenía ahí y que estaba viendo y que sabía. María se enfocó en lo eterno. ¿Estamos viviendo nosotros el ahora o estamos viviendo para la eternidad? Me estoy enfocando en las cosas de este mundo que va tan rápido, hermano. Esto es rápido, no hay tiempo para nada. Esto es rápido. Cuando yo iba a Estados Unidos, yo decía, ay, no, yo no vivo aquí. Porque esto es muy rápido, uno se levanta y eso corriendo. Pero nosotros estamos así, igualito. El mundo está convulsionado, rápido, pero nosotros en medio de este mundo tenemos que reconocer que estamos en él, pero no somos de él. Amén. Que no somos de este mundo, que nuestro lugar está en lo eterno. Amén. Más allá del sol. Aleluya, gloria a alabanza. Y vamos a ver qué nos dice Lucas 2:19. Vamos a ver qué nos habla acerca de enfocada en lo eterno. Pero María guardaba todas las cosas, meditándolas en su corazón. ¿Qué estaba oyendo María? ¿Usted cree que María guardaba todas las cosas cuando una mujer que dio tanta brega para dar a luz? Que no tenía dónde dar a luz, que caminó muchísimo, que anduvo con José de aquí para allá, de allá para acá, y el único sitio que encontraron fue un ¿qué? Un establo lleno de podredumbre y de todo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que cuando llegaron los ángeles, los pastores, María se gozaba en ver las maravillas que Dios le mostraba del ser que ella pudo alojar y pudo tener y darlo a luz. Y guardaba todas estas evidencias de que Dios estaba con ella y que haciendo lo que Dios le había prometido y él lo iba a cumplir. Aleluya. Y por eso María, gloria a Dios, en ese proceso de su vida, ella estaba arraigada y cimentada en el Señor, segura, confiada de lo que Dios le había dicho, de lo que Dios le había prometido que iba a hacer en ella, y ella en fe, en valentía. ¿Sabe que María fue muy valiente? María fue valiente. Fue una mujer valiente que se arriesgó a lo que hoy día y a lo mejor de muchas de su tiempo no se iban a arriesgar. Porque a lo mejor pensaban en ellas, pero María no pensó en ella, no estaba reaccionando en lo de ella, sino estaba reaccionando verdaderamente en lo eterno, enfocada en lo que Dios tenía con relación a ese niño. Y por eso María estaba enfocada en su misión, y por eso con valentía ella podía seguir haciendo lo que Dios quería que ella hiciera. Nosotros vivimos hoy cómodo, bien, a veces no con tantas carencias, porque hay personas que son más carentes que nosotros,
compartir con otros el reino de Dios. María veía todo lo que Dios estaba haciendo a través de ella y con el niño, y lo guardaba en su corazón. Esa mujer valiente, valerosa, con mucha fe, dispuesta a trabajar por su Señor, estuvo enfocada en la sensibilidad a la necesidad del otro. Enfocada a la sensibilidad de la necesidad. Y nos dice la Biblia que María fue sensible a una necesidad, ¿verdad que sí? En Juan 2, del 1 al 5, vamos a ver qué necesidad había ahí, que María fue sensible. Vamos al libro de Juan. A ver, Renita, si me lo puedes leer. Juan, San Juan, ¿verdad? 2, del 1 al 5. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Aleluya. María creía. Amén. María estaba segura de quién era Jesús, de dónde venía y hacia dónde iba. Pero en este momento había una necesidad. No hubo provisión de ese vino. Y María estaba allí y vio esa necesidad. María no se quedó de brazos cruzados. María no dijo: bueno, pues lo lamentamos, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Oye, me hubiera gustado que hubieran hecho provisión para el vino, como nosotros a veces. Solamente nos gusta enterarnos de lo que tiene el otro. ¿De qué le pasa al otro? ¿Y qué es lo que le pasa al otro? ¿Y qué es lo que tiene que no viene a la iglesia? ¿Y qué es lo que tiene que no acciona? ¿Y qué es lo que pasa? Y en nuestra familia, ¿qué le pasa a mis hijos? ¿Qué estoy viendo? Solamente nos quedamos en saber. Nos enfocamos en saber para argumentar, para justificar y hasta a veces hasta para tapar. ¿Qué estoy haciendo yo por mí? Personas a mi lado que tienen necesidad. Gloria a Jesús. ¿Qué estoy haciendo en la iglesia con la necesidad que hay en la iglesia? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué necesidad hay en mi casa que yo me entero y solamente me entero, pero no me enfoco como María con sensibilidad a esa necesidad? María vio la necesidad que había allí y María le pidió a Jesús, porque ella estaba segura de que Él tenía poder. María guardaba todas sus cosas en su corazón, y cuando el ángel vino le dijo: para Dios Nada es ¿y por imposible. qué a nosotros se nos olvida? A María no se le olvidó. A veces cuando estamos en situación de salud, o en escasez, o en algún problema, o en alguna necesidad, se nos olvida que para Dios no hay nada imposible. A María no se le olvidó porque María estaba enfocada en la necesidad. María era una mujer sensible, con un corazón conforme al de Dios, y por eso vemos a María pedirle al Señor, y no le pidió, ante una orden a los demás. Miren, ella estaba tan segura
como Él les diga. Aleluya. Hagan como Él les diga. Yo no sé nada de eso. Yo no sé. Yo lo que sé es que hay una necesidad, pero yo sé quién puede resolver la necesidad. Yo voy a ir a donde el que puede, el que tiene el poder, el que tiene la autoridad, el que todo lo da, el que todo lo quita, el que quita y cierra. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Hacemos nosotros esto como María. Vamos a donde tenemos que ir, a la fuente inagotable. María estaba enfocada en quién era Jesús. Y María vemos su trayectoria como lo dice la palabra de Dios. Estaba enfocada en el propósito y no en el dolor. No solamente era sensible, sino que estaba enfocada en el propósito que Dios había encomendado a ella, y estaba tan segura que a pesar de su dolor, a pesar de todas las circunstancias, porque el trayecto de María no fue fácil. Nada más queremos nosotros, ay, desde que yo nací pasando trabajo, yo gente que dice, pasando trabajo, ay, nada más se centra, se enfocan en las cosas negativas que le pasan, pero las cosas negativas son las que Dios obra para usar a tu favor, a mi favor, porque son las que nos forman, son las que nos moldean, son las que nos transforman, porque muchas veces el alfarero tiene que rompernos, porque ya no nos sabe más bien. Pero María estaba segura, y aunque viniera el dolor, aunque viniera la dificultad y el problema, ella estaba enfocada en el propósito que Dios le había encomendado. Juan 19. Vamos a ver a María ahí. Ay, ay, ay. Vamos a ver el gran dolor que tuvo María ahí. Sin embargo, siempre enfocada. Juan 19, del 25 al 27. ¿Quién me lo dice? Juan 19. Estaba junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, Aleluya. María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aleluya. Pensemos un poquito en el dolor de María. Lo tiran, lo jalan, le dan, lo escupen, una pepina, una cruz, lo clavan, y su madre ahí, observando, viendo cada cosa que le hacían a su hija. Mujer valiente, mujer enfocada. ¿Saben todo lo que el Señor sufrió para estar ahí en esa cruz? Y la palabra de Dios nos revela que ella en ningún momento, en ninguno de los momentos se apartó. Ay, no, yo no aguanto esto, yo me voy. Como hacemos muchos de nosotros. Cuando estamos en situación difícil, lo que hacemos, no vuelvo para la iglesia, no voy, yo estoy sobrecargada, yo estoy muy cargada, yo no puedo asumir cosas. Porque Dios nos da, pero entonces nos sobrecargamos de tal manera que después, ¡pum!, tiramos lo que Dios nos da. Estamos nosotros enfocándonos en el dolor,
en el cansancio, en lo que no me gusta, en lo que tolero, en lo que no puedo tolerar. María estaba ahí, con dolor, pero enfocada que ese era el propósito de Dios, el que Jesús muriera en esa cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Amén. María estaba segura de eso. María lo sabía muy bien y por eso valientemente ahí estaba al pie de esa cruz. María no se enfocó en el dolor. María no perdió su lugar. Por eso nosotros perdemos mucho el lugar. ¿Por qué? Nos abrumamos, perdemos el enfoque y hasta nos vamos de la iglesia. Ay, santo. Alabado sea. Porque entonces queremos hacer todas las cosas y nos sobrecargamos y se sobregira el ser humano y después lo que hace es que lo suelto todo y me voy. Gracias a Dios por los pastores. Pero dicen, dejamos esto y me voy, dejo este pastorado y me voy. Hermanos, tenemos que estar enfocados en lo que Dios es y en lo que yo soy para Dios. Amén. Gloria a Dios, así es. María no solamente estuvo al pie de esa cruz ahí viendo el dolor de su hijo, pero ella sabía que como su hijo ponía el gozo delante de ella, para que hoy tú y yo fuéramos libres, salvos de condenación. Amén. Gloria a Dios. María estuvo en la resurrección. Gloria a Jesús. María fue de las mujeres que llegó ahí con las mujeres a unir el cuerpo del Señor. María pasaba todos sus procesos, pero estaba enfocada en que el lugar de ella era estar en la vida del Señor. Amén. ¿En qué nos enfocamos nosotros? En hacer una profesión, en dinero, como dicen los niños hoy día. Y tengo que trabajar o ser político para tener un carro, una jipeta, una pistola y mucho dinero. Así decían los niños cuando yo estaba en el escuela. Y no querían estudiar, estaban desenfocados. Pero María estaba enfocada y allí estuvo en la resurrección con esas mujeres que vieron y fueron testigos de que Cristo había resucitado. Amén. Dios. Valiente, Aleluya. esforzada, enfocada en lo que Dios había puesto en sus manos. Amén. Gloria a Hermano, Dios. María es nuestro ejemplo. Aleluya. Pero también María estuvo enfocada y vamos a leer en Hechos 1:14. Ella estuvo enfocada en el propósito de Dios. Vamos a leer en Hechos 1:14. ¿Quién me lo lee? ¿Quién me lo lee? Hechos. Cuando Todos la iglesia- ellos, Ajá. todos ellos, junto con las mujeres, se reunían siempre en armonía para orar. Y con ellos oraban también María, Madre de Jesús, y sus hermanos. Dios habla hoy, oración. Aleluya. Se reunían El a orar. verdadero enfoque no se rompe. El verdadero enfoque no se abandona. El verdadero enfoque por circunstancias, por sacrificio, no se rompe. Hemos tocado pinceladas de las cosas que tuvo que pasar María, pero María estaba en la iglesia primitiva trabajando para Dios. Amén. Eran las mujeres que ayudaban,
María, en vez de debilitarse, se fortaleció. Te estás fortaleciendo porque estás enfocado en Dios. Si no estás enfocado en Dios, se va a romper el enfoque. Te vas a debilitar y no vas a permanecer. Por eso el verdadero enfoque, el correcto, el que viene de Dios, el que tenía María en su mente y en su corazón, prevaleció. Y hoy nosotros podemos ver en la palabra de Dios y podemos todo lo que hemos leído verlo porque María se enfocó en el propósito de Dios. El propósito de Dios no se trata de usted entender. A veces queremos entender. Oiga bien, hermano, el propósito de Dios no es entenderlo. Yo no entiendo eso, porque ¿cómo es esto? No. El propósito de Dios no se trata de que todo lo tengamos. No, porque si yo soy hija de Dios, yo no tengo trabajo. No, porque si yo soy hija de Dios, tengo que tenerlo todo. Porque si yo soy hija de Dios, ¿por qué estoy pasando todo esto? El verdadero enfoque no se centra en eso, sino que la persona está clara de quién tienen todas las cosas y quién obra a mi favor. Amén. ¿Estás tú seguro? ¿Quién obra a tu favor? Jesús. Hoy como María, hermanos, tú y yo, ¿de verdad podemos decir como dijo María? He aquí la sierva del Señor. Gloria a Dios. ¿Estás seguro que puedes decir como María que eres el siervo del Señor? Hoy el Señor nos llama a que estemos dispuestos a reenfocar nuestras vidas. Dios te llama a ti y a mí a enfocarnos, no a pensar en los pronósticos, sino el que nos llamó nos respaldará. Dios dijo a María, yo estoy contigo. Aleluya. Y hoy te dice a ti, a mí, yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Por qué temes? Gloria a Dios, santo eres Rey. Gloria a Dios. Bendito sea. No hay por qué temer, hermano. El poderoso, el santo está con nosotros. Y no importa las circunstancias, no importa los procesos, no importa lo que nos pueda hacer en esta tierra. Nuestro adversario, nuestro enemigo, poderoso, es el que está con nosotros. El que está con nosotros. Gloria a Dios. Enfoquémonos, hermanos. Amén. Y estemos seguros de que Dios nos ha llamado y Él nos respaldará. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén.